Buenos días. Bien, buenos días. En nombre de Dios y de la patria, se abre esta sección extraordinaria que tiene como finalidad resolver materias vinculadas al cobro de derecho de aseo. Bien, ustedes han recibido los documentos correspondientes en el cual se propone una modificación a la ordenanza municipal que cuenta con fecha del 19 de abril del año 2023. La explicación técnica es que las razones por las cuales se puede hacer uso de la facultad de exención están basadas en antecedentes del Ministerio de Desarrollo Social referente a que es una realidad territorial. Vamos a escuchar a Janet, la abogada de la Administración. Muy buenos días, señor alcalde y honorable Consejo Municipal. Muy buenos días. Se me ha convocado para hacer la presentación sobre esta modificación en la ordenanza. En breve, 5 láminas, iremos precisamente a lo que el alcalde está señalando y que es una modificación a la ordenanza actual sobre condiciones necesarias para la fijación de tarifas del servicio por extracción de basuras y exención de tarifa de aseo. Ese es el nombre que tiene actualmente nuestra ordenanza en la Comuna de La Granja, que habla sobre las exenciones. Vamos a ir acá avanzando. Contexto actual. ¿Dónde está esta facultad legal para hacer esta modificación? Vámonos a la Ley de Rentas. Del artículo 7, inciso 3, la Ley de Rentas Municipales señala que las municipalidades exactamente podrán a su cargo rebajar una proporción de la tarifa o eximir del pago de la totalidad de ella, sea individualmente o por unidades territoriales. Ese es el concepto que me interesa, señores concejales, que pongan atención. Individualmente o por unidades territoriales. A los usuarios que en atención a sus condiciones socioeconómicas, que es el otro punto al cual hacía referencia el señor alcalde, lo ameriten, basándose para ello en él o los indicadores establecidos en las ordenanzas locales a que se refiere el inciso anterior. Por lo tanto, la ley de rentas ya permite a las municipalidades una facultad, si quieren la ejercen, si quieren no, de poder hacer exenciones individuales o territoriales en base al mismo elemento, condiciones socioeconómicas. Actualmente, ¿con qué contamos en la Comuna de La Granja en cuanto a ordenanza? La Municipalidad de La Granja actualmente cuenta con una ordenanza que permite exenciones individuales, sancionada a través del decreto alcaldicio, ahí está el número exacto, 19 de abril del año 2023. Esa ordenanza, les hago un pequeño resumen porque es bastante larga, dice exención tarifa de aseo. La exención automática del pago de derechos de aseo respecto de los usuarios cuya vivienda o unidad habitacional a la que se otorga el servicio tenga un avalúo fiscal igual o inferior a 225 UTM. Eso es lo que ya contamos con eso. Eso es automático, menos de 15 millones y fracción. Asimismo, se establece la posibilidad de postular exenciones individuales, que hasta lo que hoy en día está vigente, al día de hoy, por un periodo de 3 años hasta la totalidad de la tarifa en atención a sus condiciones socioeconómicas. Sin perjuicio de lo anterior y con la finalidad de reconocer la situación actual de vulnerabilidad socioeconómica de los vecinos y vecinas de la Comuna de La Granja, se hace necesario, y aquí viene la propuesta de incorporación de un nuevo artículo a la misma ordenanza que nosotros tenemos, que sería el nuevo artículo que se incorporaría,
de la siguiente manera. Por lo tanto, sería un nuevo artículo único a continuación del artículo 29, que sería de la siguiente manera. De las exenciones territoriales. Artículo 30. La municipalidad podrá a su cargo, por un periodo, eximir del pago la totalidad de la tarifa en forma territorial a los usuarios que por sus condiciones socioeconómicas así lo meriten. Los criterios para determinar dichas condiciones socioeconómicas se basarán en él o los indicadores socioeconómicos contenidos en el registro social de hogares o en el instrumento que lo reemplace. Señores concejales, acá se hizo, y señoras concejales, acá se hizo un trabajo en conjunto con el Departamento de Renta y se revisaron instrumentos muy importantes en materia de planificación social. Uno, el registro social de hogares, para saber el día de hoy cómo se encuentra la granja en cuanto a esas características. Y por otro lado, también se revisó el índice de prioridad social del año 2022 de la Seremi Desarrollo Social. Ese es el último índice a nivel de región metropolitana y establece con un 73% de vulnerabilidad a la comuna de La Granja. En base a esos elementos, dan la justificación técnica más la justificación legal que la permite el mismo decreto de ley de renta de poder ejercer esta facultad y, por lo tanto, lo que propone el señor alcalde, que se puede incorporar y aprobar ese artículo para poder aplicar exenciones territoriales. Por su parte, y en la última lámina, que en realidad ya no se alcanza a ver muy bien, obviamente ni yo lo veo muy bien, son 67. Las poblaciones de la comuna de La Granja, hay 67 poblaciones de la comuna de La Granja, y en la revisión que se hizo también por parte de los equipos, estarían en condiciones de quedar exentas territorialmente a partir de hoy, si lo estima así y lo aprueba el honorable Consejo Municipal. Así que eso es lo que sometemos a su consideración, señor alcalde, es cuanto puedo informar. Tiene la palabra. Alcalde, solamente para precisar, esto lo tenemos que aprobar. Ah, ya, porque en la tabla dice solamente información. Ya, entonces hay que aprobarlo. Sí. ¿Sí dice? La finalidad, ya, perfecto. Ya, la finalidad del Consejo fue resolver. Yo quisiera poner dos fundamentos que tienen mucha importancia en relación a lo que expuso la abogada. Primero, hay una ley que es la ley de enriquecimiento ilícito. Es una ley que es aplicada al ámbito de los ciudadanos, de la vida privada, y que también es aplicada al sector fiscal. El enriquecimiento ilícito, cuando yo vendo una propiedad, por ejemplo, 1.000 millones, y la persona que confía y compra la propiedad descubre que está malo el alcantarillado, el sistema eléctrico, y se siente estafada y dice, esto no vale 1.000 millones. Y recurre a los tribunales civiles. Los tribunales pueden nombrar un perito y dice, efectivamente, la casa está apolillada, está malo el sistema eléctrico, está malo el alcantarillado, aquí hubo un fraude, una estafa. Y obliga al vendedor a restituir lo que estafó. Y el juez de policía local, por ejemplo, tiene por ley y por norma un margen de aplicación de una multa. Él no puede sobrepasar lo que la ley le fija, ni puede bajar totalmente una multa que la ley le fija. La discrecionalidad del magistrado va desde el mínimo fijado hasta el máximo. Nadie puede cobrar algo más que lo que está establecido. Y la tasa de interés, tanto para el ámbito privado como el ámbito público, lo fija la tasa de interés convencional cada año el Banco Central. Y cuando se trata de que yo le debo a Falabella un refrigerador, ellos tienen mayor libertad para aplicar tasa de interés, pero no puede sobrepasar el 30% del valor de la deuda original. Y perdonen que sea autorreferente, pero lo aplico por lo que ocurrió con mi persona, que me motivó a venir al Consejo, a pedir audiencia para exponer. Me llegó una carta por 500 y tantos mil pesos
Entonces yo me fui a la deuda del año 2019 y descubro que la deuda costaba ese año la cuota anual en 4 cuotas 52.000 pesos. Y al año siguiente había subido un poco, según el IPC, pero cada año yo sobrepasaba más de 100 y tantos mil pesos para llegar a 500 y tantos. Y me daba cuenta que se aplicaba la tasa de interés correspondiente al año 2019, 2020, 2021. Podría haber llegado a 61.000 en 2019 y nunca sobre 100.000. En ese caso, un especialista, un abogado civil me puede decir, aquí efectivamente hubo enriquecimiento ilícito. Se aplicó una tasa mayor a la que debiera haberse aplicado. Es el primer fundamento. El siguiente fundamento es que yo he invitado al director de finanzas, mire, hagamos la sumatoria. Tome usted el total de aporte que recibió el municipio desde que se dictó la ley por el total de predios exentos de la comuna de La Granja. Y cada año era sobre 250 millones. Y los demás pagan el servicio de recolección de basura a través de los derechos municipales, patente de local comercial, profesional o de feria. A través de ellos nos pagan, de la patente. Luego, aquellos que tienen una situación sobre el 80, el 90 y para arriba, nos pagan a través de las contribuciones. Por lo tanto, todo el resto de la población está dentro del rango del informe técnico que hoy día nos entregan. Pero además, ¿por qué, con qué tranquilidad y por la urgencia social pedimos esta reunión? Porque desde la variación del antiguo índice CAS a la segunda etapa de la ficha de protección social, que hasta esa etapa al ciudadano que optaba a un beneficio del Estado se le medía un 50% por aquello que tenía, más los ingresos. Hasta llegar a la etapa de hoy, donde usted, si opta a un subsidio familiar, a una pensión de invalidez, a un subsidio agua potable, le miden los ingresos y no lo que tiene. Y si uno mira Providencia, Vitacura, tiene un alto porcentaje de personas que tienen magníficas construcciones y están exentos al pago de contribuciones y de basura. Porque lo que hoy se le mide es el ingreso familiar, no lo que tiene, porque no va con 1 metro de muralla a comprar a la farmacia y al supermercado. Entonces, son dos fundamentos muy grandes. ¿Ya? ¿Dónde prevalece aún el enriquecimiento ilícito? Que debiera ser una ley que debiéramos analizar. Escuchar un aporte técnico acá. Porque además de la plata del royalty que se destinó completamente al pago de basura en La Granja, la partida de ahora, que la dejaron amarrada del año pasado, y la partida de los años anteriores fue para la basura. Este año hay que agregarle 400 millones que por vía convenio las personas, particularmente los adultos mayores, que son los que tienen mayor cultura de pago, nos han pagado hasta el momento. Hay que agregarle el total de plata que llega de la Subdere por predios exentos. O sea, ya tenemos 3 ingresos adicionales que van ¿a dónde? A disminuir el costo que para el municipio tiene el contrato de basura. Si yo tomo esas 3 partidas importantes y las aplico
a un vecino que tiene que pagar y que está atrasado, la tasa de interés bajaría notablemente, porque tú estás disminuyendo con 3 aportes exentos la partida que el municipio aprobó en el presupuesto anual. Estos detalles que son financieros y técnicos son muy importantes tenerlos presentes, conocerlo y revisarlo, porque el argumento que se usó para decir cobremos la basura a todo el mundo fue que había subido la plusvalía de nuestras propiedades. Y si así fuera, simultáneamente la municipalidad tiene el deber, la obligación de informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, de cuya dependencia del Fondo Común Municipal es de un 79,5% dependemos del Fondo Común. Decirle, mire, de acuerdo al informe de impuestos internos, la granja aumentó el valor de sus propiedades, por lo tanto deberá tener menos dependencia del Fondo Común. Y no es así. No es así. Entonces, estos aspectos los tenemos que revisar, porque es nuestra obligación, es nuestro deber aclarar, investigar, ¿ya? Sobre todo cuando esté en juego el bien común. Hoy día tenemos 3 factores en la granja que pesan de sobremanera, que los podríamos ratificar. Yo sería partidario de que lo compráramos. La central de microdatos de la Universidad de Chile, la Facultad de Economía de la Chile, hace investigaciones, por ejemplo. La cesantía en la granja, en La Pintana, en Los Espejos. Cuando la región metropolitana tiene un mayor porcentaje de cesantía de un 9% a nivel de la metropolitana, eso está tomado del promedio de la metropolitana. Involucra Vitacura, Providencia, Las Condes. Pero si tomáramos particularmente a la granja, a Los Espejos, llegamos a un 20% de cesantía, que se expresa además en un impacto social cuando uno ve todos los días una cantidad de cuadras y cuadras de gente coleros que le llaman, que sobreviven tratando de vender cualquier cosa en nuestra comuna. Algunos de ellos lo hacen por costumbre, pero yo creo que nadie quiere estar al frío tratando de vender cualquier cosa para sobrevivir. Por lo tanto, ese tipo de gente, el adulto mayor que además está siendo impactado por el alza de consumo de los bienes básicos. Los supermercados es impresionante como suben los alimentos todos los días. Hoy día nos vemos impactados por un alza del alumbrado público, del alumbrado domiciliario, que sobrepasa el 30%. Entonces, yo les pido, estimados colegas, revisar toda esta línea de argumentación, porque además nos debe importar mucho el que estos dineros que entraron, por ejemplo, a mí, el año 2026, que vamos a poder aprobar nuestro propio presupuesto, el que nosotros elaboremos, ¿ya? No me gustaría que la plata del royalty fuera para pagar basura, que esa plata que pongamos a disponer libremente como la ley lo indicaba, no que haya ido amarrada al pago de la basura y que se difumina en el presupuesto. Se metió al presupuesto, va en el presupuesto. No tuvimos la opción de decir, mire, yo quiero tapar hoyos, como le interesa al concejal Moreno. Yo quiero arreglar los colegios, por lo menos partamos con algo. Yo quiero hacer veredas, porque esta plata es de libre disposición y surgió como una cosa adicional. Y yo le pregunto, se lo dije así al administrador y al director de finanzas, y si esa plata no hubiera llegado, ¿qué habrían hecho ustedes? Porque era de libre disposición. Entonces, otro análisis más profundo es cómo llegamos a los costos que tiene nuestro contrato. Porque además incurrimos en otro tema que también este Consejo lo tiene que analizar. A la misma distancia
al mismo tratamiento. Botamos en el vertedero Santa Marta. ¿Ya? Por lo tanto, un camión recorre los mismos kilómetros y gasta el mismo combustible y gasta el mismo personal que San Ramón, La Pintana o Los Espejos. Y cobramos 2 veces más que lo que cuesta una patente de feria que La Pintana, San Ramón y Los Espejos. Y cobramos 6 veces más que aquellos que tienen que pagar en esa comuna por el costo de la basura. Y olvidamos acá, porque tenemos que seguir perfeccionando la ordenanza, olvidamos que las personas del 80 para abajo no deben pagar. Pero los que deben pagar, porque tienen un sueldo mayor, aún ellos tienen derechos consagrados. Usted puede tener un sueldo de 2 millones y se puede acoger a la exención parcial de la basura. El 100% no puede ser otorgado. Está reservado a la estratificación más baja. Pero esa persona puede acreditar que dice, yo tengo hijos en la universidad, yo tengo gastos de farmacia mensual, quiero pagar, pero no puedo pagar la cantidad que me están cobrando. Ese derecho constitucional consagrado en la ley y en la ordenanza no se ha aplicado. ¿Ya? Tenemos que actuar de la mejor manera. Ahora, esta división territorial, este análisis territorial y la información que uno puede obtener del censo, la información que uno puede obtener del Ministerio de Desarrollo Social, viene a consolidar algo que es tremendamente importante. Es que los ciudadanos son compensados, ¿ya?, en políticas públicas. Y yo no puedo estar aquella persona que recibe el subsidio del agua potable, aquella persona que recibe la pensión garantizada universal, aquella persona que recibe el subsidio único familiar, imponerle un impuesto municipal que anula el valor que el Estado le da en su rol subsidiario, ¿ya?, para recibir esos beneficios. Por lo tanto, esta mañana es tremendamente importante, porque luego de esta aprobación y modificación de esta ordenanza, vamos a ejecutar lo que señaló el concejal Valdés. Hemos tenido las conversaciones con la magistrado en términos de aplicar lo que quedó pendiente de la ley 21.554, que lamentablemente expiró en diciembre del año 2024. La gente masivamente recurrió a la aplicación de esa ley. El tribunal interpretó, porque era un tema de procedimiento interno del Tribunal de la Granja, que tenía que ser vía demanda civil, lo que era absurdo, porque la propia ley en uno de sus artículos señala que el vecino podrá recurrir directamente al juzgado de policía local exigiendo la condonación de sus deudas, la eliminación de los intereses, sin el patrocinio de abogado. Así lo señala la ley. Y aquí quedó altos de presentaciones que respondieron, que no respondieron. Entonces, es un momento crucial para que lleguemos en una próxima etapa a patentes justas, no patentes a favor o en contra de nadie, no, patentes justas, lo que corresponda cobrar, porque también es un deber nuestro velar por los derechos municipales, es un deber, pero ese deber no te permite cometer fallas que no corresponden, ¿ya? Yo me di el trabajo de ir a impuesto interno para que me aclararan esto de las razones de la alza del... Pero, ¿quién lo dijo? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Ya? Cuando hay aumento de plusvalía, tiene que ver, tal vez, por ejemplo, en la nueva línea del metro, los sectores más cercanos se van a beneficiar. Sube el valor, ¿ya? Pero cuando no hay inversiones
fundamental en una comuna, no hay razones para que suban los valores. Y es distinta la tasación fiscal al valor comercial. Son dos cosas distintas. Entonces, perdone que me haya extendido en estas dos razones, pero también nos queda la tarea, si hay interés, en aclarar qué ocurrió con estos ingresos adicionales. Porque cuando nosotros aprobemos el presupuesto del año 2026, las partidas se distribuyen en función de los ingresos que esperamos recibir. Si surge algo adicional, es adicional. Yo debía haber financiado el contrato con lo que aprobé en el proyecto. No cobrando una nueva deuda que impongo. No haciendo uso del royalty. No haciendo uso de los predios exentos. Entonces son preguntas que también, ojalá, podamos, con calma, sin pasión, analizar y aclarar. Yo creo que es muy bueno trabajar con claridad sobre las cosas que trabajamos. Perdonen que me haya extendido, pero a mí me parece muy importante lo que hoy día estamos definiendo. Ofrezco la palabra. Sí. Señora. Primero, buenos días a todos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, señor alcalde, con lo que usted ha planteado. Creo que cuando se toman determinaciones irresponsables, rebota lastimosamente en quienes hoy día vivimos aquí en la comuna de La Granja y sobre todo en los procesos o periodos de difícil situación que hoy día está pasando mucha gente. Después de la pandemia costó pararse y justo ocurrió esta determinación en proceso post-pandemia. Entonces, hoy día, el artículo 30 que acaba de leer la señorita de Jurídico, creo que hace alusión a justicia social nomás. No hace nada más que otra cosa que a ver cómo se deja de abusar en ciertas situaciones a la comunidad y hoy día poder nosotros, como consejo, hacernos responsables y poner el pecho a las balas. ¿Para qué? Para que podamos ir mejorando de alguna u otra manera todas estas irregularidades que se vienen arrastrando desde la administración anterior. Esta es una de las tantas, no es la primera. Hoy día hay muchas cosas más que tenemos que ir viendo, pero creo que si hoy día aprobamos, me gustaría saber, desde el momento que se aprueba, cuando esto ya comienza a entrar en vigencia. Yo sé que hay un proceso jurídico y que además poderle responder a la gente que viene siempre a preguntarme, en el caso mío, ¿cuándo dejo de yo pagar la basura o cuándo me corresponde a mí? ¿Y en qué instancia la gente hoy día que está adeudada o está pagando, digamos, cuotas todavía, opera la parte judicial, como dice usted, porque inmediatamente se le caduca al aprobar esto, inmediatamente la gente no tendría por qué ir a reclamar al juzgado de policía local. Se supone que aquí ahora sale una nueva ordenanza que el municipio es el encargado de difundir y divulgar lo que se va a retomar acá y no necesariamente va a tener que recurrir o ir a solucionar su problema ya. Esas son las preguntas que a mí me han hecho llegar en algunas situaciones. Si se aprueba, se publica el decreto, se difunde y en ese momento entra en vigencia, ¿ya? La segunda etapa de nosotros, en relación, se suspende inmediatamente los convenios, ¿ya? La gente pagó hasta ahí. Y ahí tiene un segundo análisis y decisión
que respecto de lo pagado. Se puede dar, de acuerdo a principios jurídicos, por bien pagado, por bien obrado, se da por bien obrado. Lo que ocurrió, no hubo intención de defraudar y se cierra ese proceso. O de lo contrario, investigar, meterse en la investigación, que es más complejo. Si nos metiéramos en el análisis de las partidas nuevas, que es la plata del royalty, la plata de los predios exentos, más el dinero que la gente pagó, tendríamos dos obligaciones, ¿ya?, legales y éticas, de revisar por qué el abuelo, que está pagando una deuda de 600.000 pesos, qué tasa se le aplicó. ¿Me entiende? Y podríamos partir con la decisión de decir, le vamos a devolver los intereses cobrados en exceso a través de una fórmula de pago, de devolución de cuota en el año, de aquí a que terminemos nuestro mandato, porque tampoco hay dinero libre disponible para devolver todo de un viaje. Entonces, esa es una segunda etapa, ¿ya? Pero inmediatamente publicado, la comuna entra en vigencia la exención. Y usted ve ahí, en el informe que nos presentan, ¿ya?, que, por ejemplo, la unidad Los Aromos tiene 3.101 vecinos en el 40%. Tiene 456 en el 50%, así, hasta el 80%. O sea, si usted suma la totalidad de personas exentas, ¿ya?, la cifra es casi 2/3 de la gente que habita en ese territorio. Y si usted cruza las otras variables por las cuales el Estado actúa sobre ello, se da cuenta que es una realidad territorial. Ese es el principio de esta modificación. Es una realidad territorial. La mayoría de la gente que necesita apoyo es una realidad territorial. A esa realidad territorial le sumamos factores exógenos hoy día. El alza de la electricidad, el aumento de la cesantía, el aumento del costo de la vida diariamente, en fin, un deterioro progresivo, ¿ya?, de los niveles de ingresos a familias, que lo único que hace es que también, y hay que decirlo, yo creo que a usted le ha pasado, se señalan los pensamientos, la vivencia, y de repente allí hay una pobreza disfrazada, hay mucha gente que por pudor no se atreve, ¿ya?, a recurrir, a pedir con la libertad que lo hace la gente más humilde, pero también están en situaciones difíciles. Hay gente que puede tener un vehículo en el jardín y a veces no tienen combustible para usarlo. Les cuesta mantener, ¿ya? Hay mucho también de apariencia. Entonces, el que tengamos un tramo en algunos sectores del 80 al 90 no quiere decir que no tengan... ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la nueva situación? Es decirle, mire, recurra a la exención parcial. El legislador, cuando estableció una exención parcial, lo hizo pensando justamente en esta situación. Porque hay personas que tienen una realidad aparente que no es como tal. Pero además, si tiene un hijo en la universidad, tiene un consumo de medicamentos mensuales, donde se le va 1/3, el 50% de su ingreso en esas necesidades, lo que amerita es que el Estado también le respalde. La clase media emergente, la clase media baja, tienen derecho también a recibir el respaldo del Estado. ¿Ya? El rol subsidiario no es solamente para el sector más pobre, tiene que ser también para los chilenos que le cuesta más. ¿Ya? Entonces, ahí lo vamos a adecuar en la publicación que se efectúe, en la redacción del decreto, y la segunda decisión que tenemos que hablar, yo creo que hoy día no debiéramos, que es si damos por bien obrado, si devolvemos los intereses, si devolvemos todo y de qué forma hay que hacerlo, porque en eso tenemos que ser tremendamente responsables. Bien, ofrezco la palabra. Señor Moreno. A ver, varias cosas. Uno,
quiero entender a cabalidad lo que estamos hablando, porque hay hartas cosas que son como técnicas también, más allá de lo que hay de fondo, pero lo que yo entiendo es que la decisión que se tomó respecto a aplicar el cobro de igual manera, pese, por ejemplo, a los ingresos adicionales del royalty, tiene que ver no tanto con el instrumento que es la ordenanza, porque estando este instrumento, más allá de esta modificación que estamos haciendo hoy día, eso se podía hacer de igual manera, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy día es votar un nuevo artículo que viene a mejorar ese instrumento que ya existía, ¿ya? Eso por lo menos lo que yo entiendo, si después me pueden quizás confirmar si estoy en lo correcto. Yo quería que si me podían explicar un poco mejor la diferencia en la práctica de lo que en la presentación sale como criterio individual y unidad territorial. Yo sé que usted algo lo mencionó, pero sí me gustaría entenderlo más cómo esto en la práctica genera un cambio a la hora de aplicar la exención. Y también tenía una pregunta respecto a este tema del avalúo fiscal, porque se menciona un límite de avalúos de, si no me equivoco, eran 225 UTM. ¿Eso viene dado por una legislación? ¿Sí? Es un criterio general entonces. Ya, perfecto. Y por último, saber si el criterio para la exención es solamente socioeconómico o también tiene algún tipo de criterio etario, por ejemplo, con énfasis en adultos mayores, algo así. Eso me gustaría entenderlo más a cabalidad. Eso. Una de las razones que daban para justificar la carta que nos enviaron a todos, decían, es que tenemos que cobrar porque en una casa, que aunque sea del 40, pueden haber 2 familias. Desde el momento que hay 2 familias en una casa del 40, es porque requieren vivienda, no tienen vivienda, son allegados. ¿Te das cuenta? Primer factor que no tenía ninguna justificación. El segundo, ¿por qué se opta, que simplifica el trámite, ya, por la aplicación de elementos territoriales? Porque ya hay 2 ejes principales en un territorio. Supongamos que en Malaquías Concha hay un territorio con una determinada población. Los que están exentos porque lo que pagan a través de las contribuciones están plenamente identificados por impuestos internos sobre el valor y el avalúo de su propiedad. Lo identifica impuestos internos y paga la basura a través de las contribuciones. La persona que tiene una patente comercial de cualquier naturaleza, profesional, negocio o industrial, lo paga a través de la patente. Ahí te quedan 2 elementos, el 80 y el 90. Todo el resto son las mismas normas que establece el Ministerio de Desarrollo Social para asignar, ¿no es cierto?, el rol subsidiario del Estado a través de distintas prestaciones. Eso es. Entonces, si nosotros tomamos el listado de gente que recibe el subsidio familiar único, que recibe la pensión básica solidaria, que recibe la pensión garantizada universal, se da cuenta que están radicados en estos territorios con estos porcentajes. Por lo tanto, ordena el territorio completo. Señor Urbina. Buenos días a todos. Me gusta mucho la iniciativa. Solo tengo un resquemor, más que todo, porque uno que camina, conoce la comuna, en los sectores, por ejemplo, se ha detectado en los sectores, toda la población San Gregorio, en algunos sectores de ahí, he evidenciado que, por ejemplo, tenemos los famosos CIT, que también se dan en la Malaquías Concha, porque obviamente los espacios lo dan para eso. Y ahí yo entiendo que obviamente Malaquías Concha lo más probable es que esos inmuebles paguen las contribuciones, o sea, a través de las contribuciones van a pagar el derecho de aseo. Pero, por ejemplo, en San Gregorio también hay unos CIT, hay muchos, y esos sitios de San Gregorio, muchos están exentos de pago de contribuciones, pero actúa como un negocio, que es el CIT. Entonces, ahí donde yo tengo la preocupación de que les vamos a dar una exención a un negocio. Yo sé que ahí viven vecinos que están también
con algún grado de necesidad económica, están con sus fichas, pero obviamente el dueño de la propiedad, que va a quedar exento de esa basura, que tiene un negocio, nosotros le vamos a financiar esto. Entonces, sería bueno también que viéramos cómo podemos analizar este tema para que no quede como en el limbo. Eso, alcalde. A mí me parece súper atendible la aprehensión suya. Y se expresa en otras materias que trabajamos también. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención el número de subsidios de arriendo que se asignaban a la comuna de La Granja, que es un derecho que estableció la presidenta Bachelet de manera adicional al subsidio para la vivienda. Y algunos decían, no, es incompatible recibir el subsidio para arriendo con la postulación. Y se encargó el ministerio de decir, no, son plenamente compatibles. La condición que ponía el ministerio para formalizar el otorgamiento del subsidio para arriendo era un contrato formal entre el que arrienda una pieza y una media agua, una vivienda, con el dueño. Y ahí nos dimos cuenta que el 80% ya de la gente que arrienda lo hace de manera informal. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora con todos los medios tecnológicos, ¿ya?, y con este cruce de antecedentes circulares, que es algo que tenemos que empezar a aplicar en el municipio, ¿ya?, nos va a llevar a ver quiénes son los dueños de estos recintos. Entonces, ir con impuestos internos, ya estamos trabajando con impuestos internos, para identificar y decir, mira, aquí hay un señor que transformó los sitios grandes de Malaquías Concha en un conjunto habitacional, un pequeño condominio, y él se lleva las ganancias y nosotros estamos pagando derechos. Eso no nos debe llevar a confundir que la persona que arrienda ahí por 100.000 pesos, por 150.000 pesos, está en la categoría de vulnerabilidad total. Si el que está lucrando es el dueño. Entonces, cuando el ministerio dijo, obtenga su subsidio, ¿ya?, para el arriendo, mientras le sale la vivienda definitiva, ¿ya?, pero tiene que exigir que haya un contrato formal. El tipo tiene que entregar mensualmente el vale. No lo hacen. Impiden que la gente en La Granja, por eso se aplica tan poco en La Granja, por la arriendo. Pero ya estamos empezando a horquillar. Malaquías Concha tiene enorme cantidad. Y hay tipos, por ejemplo, hay uno famoso en San Gregorio, ¿ya?, tiene más de 10 propiedades, ha ido comprando y van construyendo, van construyendo. Entonces, yo creo que estamos en un muy buen pie, empezar a cruzar. Hemos tenido 5 reuniones con impuestos internos, ¿ya? Entonces, yo creo que tenemos una buena alternativa. Don Juan. Bueno, además está decir que hemos sido parte de pedir que se vaya ampliando o se vaya cumpliendo en realidad con algo que nosotros habíamos conversado muchas veces, que tiene que ver con la exención del derecho de aseo a las personas que se le ha cobrado de una forma excesiva, que no se han dado las posibilidades, y que hoy día tenemos las herramientas para poder hacerlo. Estoy completamente de acuerdo en eso. En el proceso tengo una duda todavía mecánica. ¿Cómo va a funcionar la exención? Porque en varios artículos habla de una postulación, habla de los 3 años, que tendría que durar, digamos, el proceso, porque la ley lo señala así al parecer. Entonces, mecánicamente, ¿cómo va a funcionar en forma automática para las personas de la tercera edad? ¿Lo vamos a hacer por espacios territoriales, es decir, por poblaciones, villas, barrios, franjas territoriales? Vamos a cruzar los datos del registro social de hogares con las personas que están en condiciones de pagar el derecho a aseo, y también cómo vamos a aplicar las excepcionalidades, precisamente en el sentido de que hay personas que aún teniendo el registro social de hogares de forma muy alta, no tienen condiciones económicas. Y esto lo hace porque, voy a dar un ejemplo, las personas que tienen ISAPRE, inmediatamente el registro social lo ubica sobre el 80%. Entonces, ¿cómo hacemos también? Y esas personas de repente están presas del ISAPRE o presas de Capredena. No pueden salir de ahí de su seguro porque tienen enfermedades de base, porque tienen GES o algún otro tipo de patología que los amarra a la ISAPRE por las prestaciones de los servicios que en el sistema público tendrían que partir de nuevo, ¿no?
Entonces, ¿cómo vamos a mecánicamente a poder aplicar la excepcionalidad en aquellos casos que lo ameriten? Bien, la redacción del decreto es fundamental, ¿ya? El decreto tiene que estar técnicamente elaborado y jurídicamente elaborado. Ustedes saben que el decreto se compone de tres elementos, tres ejes fundamentales, que son las consideraciones, los vistos y los resuelvo. Esos tres elementos que constituyen el eje central de un decreto tienen que ser redactados técnicamente de tal manera que decreta inmediatamente la exención para los territorios que señalamos y señala ahí en el mismo decreto que aquellas personas que están en el tramo del 80, el 90 y que deben pagar se podrán acoger a exenciones parciales y ellos tienen que tener un calendario de postulación y de resolución de aquella postulación automáticamente, ¿ya? Y el resto son los que pagan por contribuciones. Claro. Y aquellos que son patentes comerciales. Disculpe, alcalde, solo yo lo veo bastante simple técnicamente, ¿no? Y yo creo que va a importar mucho el rol que jueguen ustedes en aclararle a la comunidad, para tener una gran herramienta para hablar con la gente y la forma que nosotros también difundamos desde la Dirección de Desarrollo Comunitario. Ahora, el enfoque de la unidad de aseo, de cobro de derechos, es que ellos tenían argumentos, ¿ya?, para justificar el cobro muy superficiales desde el punto de vista de la profundidad técnica, jurídica que debieran haber tenido, ¿ya? De hecho, no manejaban la variable de que no podemos por ningún motivo cobrar intereses más allá de lo que establece la ley. ¿Te das cuenta? Y ahí se sobrepasó. Y ahí entramos a la discusión. El mismo director de finanzas conversaba conmigo y o sea, aquí o hay ingenuidad, no sé por qué. ¿Qué pasó con la plata del royalty? Decía, la incorporamos para pagar el aseo. Entonces yo digo, ya, eso es adicional a lo que se previó cuando se aprobó el presupuesto. No, es lo mismo. ¿Cómo hacer lo mismo? No puede ser lo mismo. ¿Qué hacemos con la plata de los predios exentos? Es lo mismo. No puede ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahí, en ese momento, tiene que venir la discusión, ¿qué vamos a hacer con ese dinero que se cobró? Ahora, si la persona que tiene que pagar en un territorio, el territorio completo está exento, pero hay uno que está en el 90 y tiene que pagar. Lo primero que tenemos que transparentar es decir, usted tiene que pagar, pero usted puede acogerse a la exención parcial en tres categorías que está en la ordenanza. Y a usted se le va a aplicar una tasa de interés en tanto se demora en pagar, equivalente a lo que establece el Banco Central en la tasa convencional, que es la obligación del Estado acogerse a la tasa convencional. O sea, va a ser todo muy, muy transparente y yo creo que tenemos que redactar bien la ordenanza ahora y difundir bien solamente eso. Muy bien. ¿Les parece que sometamos a votación? Bien. Don Juan. Sí, alcalde, bueno, yo espero que esto que usted acaba de señalar quede contenido también en la ordenanza, Sí, pues porque, sí, porque sí. no está tipificado, por así decirlo. Así va a ser. ¿Ya? Así va a Entonces ser. yo espero que eso quede contenido para que quede también se plantee la salvedad, porque hay muchos casos que yo me he encontrado, que hay gente que tiene un puntaje en el registro social de hogares alto, que no están en buenas condiciones, tienen personas enfermas, pero por alguna razón el registro social de hogares, para los vecinos que nos escuchan, no es un instrumento que nosotros manejemos. Nosotros no tenemos el criterio, nosotros solo aplicamos, la municipalidad y nuestros trabajadores sociales solo aplican las tablas y los criterios que establecidos por el gobierno, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces las evaluaciones del registro las hacemos nosotros, por tanto mucha gente pudiera eventualmente quedar excluido de este beneficio y por tanto... Te interrumpo en esa parte, sería- porque si tú te vas
a la ley que aprobó la pensión garantizada universal, que es muy interesante. Te recomiendo leerla completa. ¿Ya? Cuando el presidente Piñera dice, este beneficio alcanzará a todo chileno que tenga una jubilación, un ingreso inferior a 1.150.000, ¿ya? Automáticamente esa gente recibía la pensión garantizada universal. ¿Ya? No era necesario que estuviera en el 70, en el 60, en el 50, en el 40. Le otorga automáticamente el derecho a percibirla Por el nivel de ingreso. por el nivel de ingreso. El tope fue 1.150.000. Hasta ahí tú podías postular a la pensión garantizada universal. ¿Ya? Entonces alguien que tenía una pensión de 400 postuló, hoy día tiene 250.000 pesos adicionales. Si alguien tenía de 300, tiene adicional. ¿Ya? Lo que quedó pendiente ahí fue las mujeres, que siempre están en desventaja, que siguen esperando los 65 años para jubilar, en consecuencia de que las que trabajan y cotizan jubilan a los 60. Ahí también debiéramos nosotros, no hay ninguna ley que impida que los municipios actúen con justicia sobre las mujeres de su territorio, ¿ya? Que están esperando de los 60 a los 65 para recibir la pensión básica solidaria. Es una deuda pendiente del país muy fuerte, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces ahí tenemos que va a estar en la redacción del decreto, van a estar esos elementos. Del territorio X, vecino, si usted vive en este territorio que está exento por principios territoriales, que son similares a esto, usted podrá acogerse a la extensión parcial de acuerdo a los rangos de este. Eso es lo que vamos a hacer. Y su tasa de interés, si se atrasa, será de acuerdo a la tasa convencional que fija el Banco Central. Esas claridades los vecinos hay que educarlos para que la tengan y nunca más vamos a poder hacer ningún tipo como las cosas que ocurrieron. Perfecto. Pero lo que yo me quería referir es que ojalá pudieran, y que en realidad, bueno, yo apruebo, pero quiero pedir que se incorpore, digamos, esa mecánica en la ordenanza, porque si no queda incorporada no va a existir. Sí. Entonces es un problema que pudiéramos tener y enfrentar. Eso, alcalde. Y lo otro también señalar de que la diferencia es que las ordenanzas no son retroactivas, entonces empiezan a funcionar de ahora en adelante. Y hay que efectivamente ver cuál va a ser el mecanismo que tendremos que aprobar después para poder resolver el tema de la deuda que existe. En algún momento lo planteé yo que teníamos que ver con el rol de cargo. Con los tribunales. Con el tribunal y también, por supuesto, las otras medidas administrativas que nosotros pudiéramos tomar para poder disminuir la bolsa de deudores del derecho de aseo. Eso, alcalde, y ahí está mi compromiso y aprueba, por supuesto. Sí. Señor Urbina. Apruebo, alcalde. Señora Bernardita. Apruebo, alcalde. Señora. Aprueba, alcalde. Señor Moreno. Apruebo. Señora de la Jara. Apruebo, alcalde, y acotar el punto que dijo el señor Urbina, que cuando arriendan personas, no solamente aquí en la granja, se arriendan en diferentes locales, partes, son muchas personas que arriendan y están lucrando con eso. Así que, ojo, ese punto es súper importante. Y les va muy bien porque después compran otra propiedad y también la... Claro, como dijo usted, y Urbina, es un negocio redondo. Entonces, ojo con eso, hay que ponerle bien. ¿Aprueba entonces? Apruebo, de todas maneras. Señora Adel. Apruebo, señor alcalde. Se aprueba. Se da por aprobada la modificación. Bien. Estaremos atentos a la redacción y al cumplimiento. Tenemos el segundo punto de la tabla y único, final, contempla qué hacemos con el centro de especialidades. Bueno, ahí está el informe jurídico. La idea, les pido por favor que resolvamos ya esto, porque con la modificación que hizo el Consejo anterior, debiéramos haber resuelto el tema. Pero hay un informe de la asesora jurídica a raíz de los antecedentes que entrega la dirección de obra, es que no cumplimos y la empresa nuevamente está con dificultades, se fueron, ya tienen deudas de cotización previsional, en fin. Entonces necesitamos resolver porque estamos ahí paralizados, porque por una parte va la parte legal de liquidación y por otra parte va la parte técnica propia de la construcción, ya para que le demos definitivamente la intención que se tiene ahí de hacer un gran centro de geriatría especializado para atender al adulto mayor urgente. Entonces, ofrezco la palabra y, no sé, la directora está allá atrás.
doña Rosa Huerta, que está métale cháchara. Tiene la palabra, señora Huerta. Buenos días, señor alcalde, señoras Buenos concejalas y días. señores concejales. Este es un caso bien delicado y seguramente es un proyecto que ha tenido grandes esperanzas en esta comuna, que es el proyecto, ¿no es cierto?, que se denomina Construcción Centro de Tratamiento y Rehabilitación Infanto-Juvenil, hipoterapia, le conocen todos. Este proyecto ha tenido un fondo para construir. ¿Ah? Centro de especialidad. Hablaron de la hipoterapia, alcalde. ¿Cómo? Sí, por eso. Que me habían hablado del punto del otro. Ya, pero nos estamos refiriendo al centro de especialidades. Para eso citamos, no para la hipoterapia. Usted envió un informe número ordinario 309 el día 27 de mayo. Tengo el otro alcalde que estamos en condiciones Ya, bueno, similares, bueno. por eso que me hablaron. Vaya al ordinario 309 del 27 de Sí, mayo sí, lo de tengo. 2025. ¿Lo tiene a mano? Sí, alcalde, Ya, deme un gracias. minuto porque de verdad que no me entregaron la tablet No y está tengo en tabla, problemas. hay que acordarlo. Es que, sin dejar pasar la oportunidad, si el Consejo lo tiene bien, podríamos revisar los dos proyectos inmediatamente. ¿Qué estamos en cuenta? Para nosotros ideal porque nosotros estamos en dos cosas ahí topando. Una, que si el Consejo tiene bien, simultáneamente mientras corre por un carril la parte jurídica que tiene que ver con la liquidación, que más bien tiene que ver cuando se han pagado partidas que no se ejecutaron, o se deben partidas que sí se ejecutaron pero no se pagaron, ¿ya? Y que la empresa vela por su interés y la municipalidad, eso es la etapa de liquidación, que es larga. Pero podríamos acordar simultáneamente intervenir nosotros desde el punto de vista de terminar el proyecto, para no seguir dilatándolo. Entonces, si es la parte eléctrica, terminemos la parte eléctrica, si es la parte techo, techumbre, que no sea... claro, entonces sí tener absoluta claridad las materias con un informe técnico de la dirección de obra y el informe jurídico sobre nuestro procedimiento. Pero a mí me interesa que salgamos porque tenemos como 5, 6, 7 obras paralizadas porque estamos esperando a la parte jurídica. Pero, por favor, en Los Tiros, por ejemplo, urge eso, urge. Ustedes fueron ahí donde solamente está el herido, ya tomemos la decisión de lo que vamos a hacer. Eso es lo que les pido en esta reunión. Y partimos con el centro de especialidades, que es lo más simbólico y lleva mucho tiempo. Bueno. Voy a remitirme en parte al informe que ya se emitió por la Dirección Jurídica, ¿no es cierto?, en el cual se propone, como conclusión, ¿no es cierto?, después de todo, que estima pertinente disponer el término administrativo del contrato de remodelación Centro de Especialidades Médicas Joaquín Plaza en el marco de la licitación pública por las causales invocadas por el director de obra con las prevenciones ya sugeridas. En este caso, el que hizo el informe fue el abogado, ¿no es cierto?, de salud, don Nelson Vázquez, y lo que nosotros podemos señalar es que efectivamente lo que dice el director de obra, todo lo tienen ustedes en sus respectivas presentaciones, ¿no es cierto?, hay efectivamente una serie de causales que configuran, ¿no es cierto?, la causal específica que justifican el término anticipado del contrato. Eso está esencialmente, ¿no es cierto?, en la presentación
que hace don Gabriel Astudillo, director de obra, al señor Te alcalde. interrumpo ahí, Rosa, porque en esa parte yo le pregunto al director de obra, ¿por qué no hay recepción provisoria? Es que no puede haber recepción provisoria mientras no estén todas las partidas ejecutadas que están en el contrato. Así es. ¿Ya? Esa parte es importante entenderla, ¿ya? Porque entonces, ¿y cuál es la alternativa? Un término anticipado del contrato, ¿ya? Y eso a nosotros automáticamente nos permite decir ya, con cargo a la boleta de garantía, con cargo a los excedentes que quedan de lo que se ha ejecutado, contratemos lo más urgente para que la obra pueda terminarse y empezar a hacer una acción que definamos. Ese es el punto. Es importante aquí porque, ¿no es cierto?, y voy a permitirme leer porque es lo que nos da de alguna manera las facultades legales, ¿no?, que es, en efecto, dice el punto 18.13, obra no terminada de las bases administrativas generales, establece lo siguiente. Si de la inspección de la obra que haga la ITO resulta que los trabajos no están terminados o están ejecutados en disconformidad con los planos, especificaciones técnicas o se hayan empleado materiales defectuosos o inadecuados, no se dará curso a la recepción provisoria y se aplicará lo indicado en el número 15 de las presentes bases administrativas generales y supletoriamente lo indicado a este efecto en el decreto supremo, ¿no es cierto?, del Ministerio de Obras Públicas, en el sentido de aplicar hasta un 15% del valor del contrato como multa máxima. Cumplido como máximo el 15% del total del contrato de multa, la municipalidad podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos con cargo a los saldos del estado de pago y a las garantías del contrato. En caso de no cumplimiento en la comisión de los trabajos encomendados, esta será causal de término anticipado del contrato. Una vez subsanados los defectos, ejecutada la obra faltante, se procederá a dar la recepción provisoria de acuerdo al punto 18.11, alcalde. Creo que eso es la base legal para lo que usted está proponiendo. Eso es. Bien. La petición entonces es autorizar el término del contrato por las razones expuestas tanto por la dirección de obra con los fundamentos del área jurídica, aplicando todas las multas que están pendientes, que tampoco han sido sancionadas, ya. En fin. Ahí dice, estas eventualmente pueden pagarse con los recursos que se obtengan con cargo a la garantía de fiel cumplimiento del contrato y los excedentes del mismo. Con eso terminaríamos, si es que nos alcanza, pero ya resolvemos el tema. Ofrezco la palabra. Señora. Sí, yo le dediqué harto tiempo a este documento y creo que hice un trabajo de levantamiento de información respecto de esa infraestructura, pero cualquiera sea el destino que se le va a dar ahora, porque hay que ver bien qué destino se le va a dar a esa infraestructura, en qué situación vamos a quedar nosotros respecto de la empresa, que si bien hay una garantía, pero cuando el ente, digamos, que es el municipio hoy día en cuanto a la deuda de salario de los trabajadores, porque siempre vamos a tener que asumir cuando la empresa no paga, ver si efectivamente cuántos trabajadores no se le ha pagado. Yo en esa oportunidad que visité el lugar, había mucha gente que no le habían cancelado su salario. ¿Y cuál era el trabajo que hacía esa empresa? Era de que una de las fallas mayores que había en esa infraestructura era la techumbre, que se goteaba entera. Entonces lo pintaron completo de nuevo, y como fue usado en periodo de pandemia, lo que ellos decían es que no podemos continuar porque había una serie de puntos que Obra le estaba haciendo observaciones. Entonces, cuando uno ve todo este atraso, dice, bueno, ahora queremos remediar esto, queremos ocupar ese espacio, ver la mejor forma, pero también quiero saber si esta empresa
dejó cuántos deudores de pago de su salario o cotizaciones o algo así, quedó al día o hay algo pendiente de eso, me gustaría saber. Tiene la palabra y... Alcalde, bueno, acá nosotros, tal cual yo le pedí a Nelson, que es el abogado que hizo el informe que ustedes tienen en su poder, le pedí especialmente ver esa materia que es la que nos preocupa. Sin perjuicio de eso, yo le puedo decir que pueden no existir demandas actualmente. Si existieran, lo que nosotros decimos, hay que sostener que la garantía de fiel cumplimiento deben resguardarse esos fondos para pagar cualquier demanda a futuro. Sin perjuicio de eso, se ingresó al Poder Judicial, se hizo una revisión, ¿no es cierto?, a ver si había alguna demanda de alguno de esos trabajadores contra la empresa y no había ninguna hasta el momento de emitir el informe. Hicimos ese ingreso al Poder Judicial. Hasta ahora ninguna demanda de esos trabajadores por cobro de remuneraciones o imposición impaga. Pero claramente, y se dice en el informe, nosotros no tenemos constancia de que eso se haya hecho. Ya, perfecto. ¿Puedo hacer otra acotación respecto de esa infraestructura? Cuando yo me tocó hablar con el director subrogante del CEFAM San Gregorio, me hizo una siguiente observación, me dice que esa infraestructura de especialidades médicas no se pueden contemplar dentro de los CEFAM porque son infraestructuras que tienen que estar acorde, en este caso, porque son especialidades médicas. Y para que sean especialidades médicas, necesitan la adecuación de farmacias que estén acorde al especialista, que el espacio físico esté de acuerdo al especialista, que esté en la infraestructura de acuerdo al especialista, y eso no debería haberse pensado como especialidades médicas. Entonces, nosotros no podemos seguir haciendo hincapié de que queremos especialidades médicas en circunstancias que la ley y la normativa no lo permite, porque los especialistas generalmente funcionan donde tienen toda su infraestructura, que es, en este caso, los hospitales. Entonces, es otro destino el que le deberíamos dar a esta infraestructura, que es bastante grande y que también esa parte que le hicieron de muralla, de protección, no corresponde porque hay una ley que regula la forma en que tienen que ser diseñados también y protegidos, y no puede llevar, por muy bonita que sea, no pueden llevar ese tipo de diseño arquitectónico, ese tipo de infraestructura. No sé si estoy equivocado o no, pero todo eso me lo hizo ver el director subrogante en esa Tiene la oportunidad. palabra la concejala Osorio y después el señor Valdés. Ahí sí. Buenos días a todos. Yo quería hacer una consulta. Se supone que este centro de especialidades no tenía las resoluciones para poder funcionar. Tenían observaciones. Entonces, si lo vamos a llevar a uso de otra cosa, ¿cómo lo vamos a hacer si esa construcción está mal hecha? Esa es mi duda. Porque aparte de los contratos que hablamos, el tema de la empresa, la infraestructura en sí está mal diseñada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en ese caso? Esa es mi duda. Señor Juan Valdés. Hoy sí, yo delante no los saludé, buen día a todos. Llegué atrasado, sí, reconozco, asumo mi culpa. Oiga, me estaba leyendo acá el informe del director de obra y le pide al alcalde que determine el contrato de forma administrativa, dado que no son capaces de cumplir con el objetivo de este mismo. Por tanto, ahí no hay nada más que hacer, digamos, el director de obra lo pide, basado en todos los antecedentes, más el informe jurídico. Creo yo que no hay más que decir que colocarle términos y pueden ser el acto administrativo y ahí el alcalde el que tiene la facultad, digamos, y la potestad para cumplir, digamos, con lo que el propio director de obra señala, inclusive con el hito que hace los informes en los libros de Manifold, me imagino yo, o los otros libros de control de la gestión del contrato. Ahí yo tengo dudas respecto, yo comparto con lo que dice la concejala Nicole. Creo que yo nunca fui muy partidario de tener un centro de especialidad médica, siempre creo que es muy riesgoso dotar a la municipalidad de una capacidad que quisiéramos tener, no dudo de la buena voluntad,
Digo que es muy riesgoso porque efectivamente no tenemos las competencias claras ni tenemos definidos autorizaciones por parte del FONASA para dar cumplimiento a ciertas patologías que están cauteladas por el GES, por ejemplo. Hay esto se tendría que haber hecho siempre con un convenio con el Servicio de Salud y tendría que haber hecho el financiamiento para la implementación completa del centro y la administración completa del mismo, porque, por ejemplo, aquí la mayor cantidad de personas que están en lista de espera, cerca de 1 millón de personas, están con problemas de hipoacusia. La hipoacusia es una enfermedad que tiene que verla un especialista que es un otorrino. Otorrino en el Padre Hurtado y en el Sotero del Río están completamente colapsados y tienen horas para 4 o 5 años más. Es una especialidad que no tiene una fecha definida respecto de cuándo se da la primera prestación o la determinación, según el GES, de la patología. Por tanto, el tiempo de espera siempre puede ser mucho mayor. Y por último, la resolutividad por un problema de hipoacusia en general es la audiometría y después un aparato para el oído, ¿cómo se llama eso? Un audífono, que tiene otro nombre, pero lo denominan audífono, ¿no? Para las personas que tienen problemas de escucha. En fin, esas no son cuestiones que recaigan sobre la atención primaria y que no podemos nosotros resolver, salvo que tengamos autorización expresa del FONASA y con ello también el financiamiento necesario para dar respuesta a los vecinos y las vecinas. Sin perjuicio de aquello, entiendo que este centro fue dotado de una zona para realizar exámenes de rayos y todos los exámenes que tienen que ver con zonas protegidas con plomo. ¿Ah? Me han dicho varios que ya está con zonas protegidas de plomo para tener salas que pudieran contener, digamos, este tipo de servicios y que yo creo que tal vez podríamos intentar aplicar, digamos, ahí, ya que la infraestructura está hecha. En ese sentido, pudiéramos tratar de obtener algún servicio de esta naturaleza en convenio con el Servicio de Salud o en convenio que son servicios auxiliares a las prestaciones médicas que pudieran dar el servicio, ¿no? Muchas veces pasa de que las radiografías en el hospital se demoran o que los distintos prestaciones que tienen que ver con rayos no son suficientemente ágiles y nosotros pudiéramos darle a nuestros vecinos resolutividad respecto de ese tipo de exámenes porque ya están construidas las instalaciones. Habría que ver entonces cómo se ve el financiamiento o los convenios para poder dar estas prestaciones en la granja con el equipamiento necesario. También entiendo que hay sillones dentales, alcalde, que están arriba, que son de alta tecnología, me han contado, yo no lo he visto, no conozco mayormente. También hay que ver cómo podríamos habilitar, ese espacio es muy grande, son 5 pisos, ¿no? Tres pisos, pero son bastante amplios, yo lo conozco porque lo inauguramos, me tocó estar ahí. Y tiene hartas salas, que la verdad que yo considero que es un espacio bastante bueno para poder generar salud. Y claro, ya habría que ver entonces cuál es el perfil que le vamos a dar después al uso, porque creo que hay espacio suficiente para poder contener ahí 2 o 3 alternativas de prestaciones de salud para los vecinos que son altamente requeridas. Y especialmente, bueno, aquí hemos hablado otras veces y con el alcalde hemos conversado, que una idea que se le ocurrió a Claudio, al alcalde, que deberíamos tener algún centro donde nosotros pudiéramos hacer prestaciones médicas a personas mayores en forma preferencial. Y en ese sentido creo yo que ese centro podría albergar también un centro de prestaciones geriátricas, donde no solamente se den prestaciones, sino también hacer estudios de envejecimiento, de cómo la gente en nuestras comunas, cuáles son los principales problemas. Esto tiene que ver con las determinantes sociales de la salud, tiene que ver con varios aspectos más que golpean fuertemente a nuestras comunidades. La violencia, el abandono, el maltrato, el trabajo, la falta de plata, en fin, y otras condiciones más, que pudiéramos ir evaluando bien, además de las atenciones psicológicas. Creo yo que es un espacio que da para poder dar prestaciones que son adjuntas, ¿no? Son de apoyo a lo que el hospital, a la falencia, a las debilidades que en los hospitales o los servicios de salud pudieran tener y que nosotros podríamos perfectamente complementar. Sí, eso, alcalde. Sí. Yo la otra vez, en un consejo, cuando fui a hacer el recorrido del podológico, di la idea de que ojalá los centros podológicos podrían trasladarse ahí para poder tener
más higiene, más unas condiciones de trabajo mejor que las que están ahora. Señora Necul. Cortito. Alcalde, yo escuchándolo en el sentido de que en la Universidad de Chile generaron un estudio, hoy día yo estoy trabajando con los colegios. Señora Huerta, vaya a su trabajo nomás. Yo estoy trabajando con los Gracias. colegios y uno de los grandes problemas de los niños hoy día es la parte dental, ¿ya? Esa infraestructura tiene todo, le dejaron todo listo para instalar las diferentes necesarias que se necesita para atender la parte dental. Creo que hoy día, si miramos, nos va a llegar una enorme cantidad de gente, producto de las viviendas de la gente que va a venir a habitar estos departamentos. Entonces, y de acuerdo, yo creo que se tiene que pensar muy bien y hacer un estudio qué es lo que es más necesario, sobre todo en el caso de los jóvenes y niños, porque yo que estoy trabajando con los colegios estoy viendo que uno de los grandes problemas son la parte dental. Y me gustaría que se implementara esa parte dental, digamos, para que por la población que va a crecer hoy día y va a ser bastante catastrófica. Así que yo creo que sería una parte importante. Bien, entonces es muy importante lo último que usted dijo, que no nos tentemos a hacer opiniones a partir de impresiones, sino que realmente sea basado en antecedentes de la necesidad de la comuna. Y concejal Valdés tiene que preocuparse, tener más cuidado de andar en inauguraciones de cosas inconclusas. Hay que ir en ese tiempo usted trabajaba en la SECPLA ahí, pues. No, era concejal. Era concejal, ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que atreverse también a correr el cerco de restricciones. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente la atención, las especialidades son propias de la atención secundaria, pero fueron todas las razones que a mí me dieron para cuando dije necesitamos un centro de diálisis. Esto no le corresponde a la municipalidad, es propio de la atención secundaria, es complejo y tiene riesgo. Entonces nosotros dijimos, mire, la realidad es tan brutal, ¿ya? Y nos dimos cuenta de todo lo que había detrás, por todo lo que ocurría en torno a los centros de diálisis particulares. En fin, y fue un acierto. Efectivamente hicimos un convenio, después de... Nos anteponían todos los obstáculos, nos anteponían todos los por qué no debe ser. Y nosotros fuimos paso a paso diciéndole por qué tiene que ser. Y lo logramos. Nos demoramos casi 2 años y logramos correr el cerco. Y, por ejemplo, puede ser, en el tema salud dental tenemos 2 aspectos, y perdone que me extienda, pero tenemos 3 programas. Las urgencias, la atención de urgencia, que está radicada allá en el centro de calle Carrera, detrás de los bomberos, que requiere urgente una revisión. Tenemos un programa de prótesis que está interrumpido, que no entendemos la razón. ¿Ya? Ahí tenemos que entrar en un convenio directo como municipio con los laboratorios de prótesis, ¿ya? Para controlar, tener resultados concretos. Y el otro es el tema del programa de atención infantil, que fundamentalmente va en la atención de frenillo. Pero a mí me ocurrió lo siguiente. Yo a ustedes los invito a recorrer las escuelas deportivas. Ya vamos como 2.500 niños, más de 2.500. Levante la mano los que están en atención dental. Ningún niño. Entonces, los que están hoy día en un convenio con la JUNAEP son los colegios particulares subvencionados y no los de la agencia. Impresionante eso. En consecuencia que se concentran en los de la agencia, los más vulnerables. ¿Ya? Los niños que están en un colegio particular donde los papás pagan una cuota, están de alguna manera más protegidos en la sociedad que los nuestros. Sin embargo, el convenio de la JUNAEP es para los niños de los colegios particulares y no los municipales. ¿Ya? Fue algo que ocurrió, hay un cambio en el gobierno de Piñera, yo estoy pidiendo una reunión con la JUNAEP, me parece inaceptable. Entonces, estos 3 programas, primero los tenemos que auditar, ¿ya?
ahí hay cosas que tenemos que cambiar. Y perfectamente puede estar concentrado en algún lugar, pero lleguemos a esa conclusión luego de un análisis de otras áreas también. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros innovamos en salud pública. En La Granja nació un programa que se llamaba de poliselección, que era ante la escasez de hora médica, que siempre ha sido histórico, habían áreas que podía perfectamente asumir una matrona, una enfermera, por eso se llama poliselección. ¿Ya? Inclusive un técnico de nivel superior podía atender y la hora médica se concentraba en las cosas más críticas, les sacamos más provecho a los médicos. ¿Ya? De repente alguien entra con dolor de barriga y lo puede ver una enfermera, ¿ya? En fin, pero entonces yo les propongo que en el contexto de los cambios que tenemos que hacer en salud, ¿ya? Y de lo que se planteó de una nueva visión sanitaria, que sería fantástico que además nosotros planteáramos un par de conceptos para debatir, por ejemplo. A mí me parece increíble, se lo he dicho a todas las autoridades de salud, que el 95% de los recursos se gasten en programas habituales y en los crónicos. No hay ningún recurso destinado real a prevención. Entonces, si no queremos diabéticos ni niños hipertensos, ¿cómo no estamos gastando nada? Yo no quiero que un niño de 10 a los 15 años sea diabético, que un joven de 15 a los 20 sea hipertenso, pero que estoy ni siquiera un folleto educando para prevenir. Entonces, un porcentaje. Entonces, ahí hay un cambio de enfoque sanitario que genera un equilibrio también. ¿Ya? Implementamos en las escuelas deportivas un examen anual preventivo, aunque sea una vez al año, que un niño tenga un examen preventivo de salud por manos de un médico, de un oftalmólogo, de un odontólogo, además de la atención de los podológicos. Entonces, metámonos, realicemos un día una jornada solamente con este tema en 3 áreas. Un día escuchar a expertos saludistas. Yo estoy siguiendo mucho a Carmen Castillo, que es alcaldesa de San Felipe, una alcaldesa del Partido Socialista, muy buena, que fue ministra de Salud. Es una de las que más sabe de salud pública a nivel local. Entonces, invitarla, que vengan expertos a decir, mire, esto está pasando, esto en materia estadística, estas son las áreas más deficitarias, aquí tenemos un nudo en los hospitales, aquí está la lista de espera. ¿Cuál es la patología donde se concentra más? La lista de espera en nuestra comuna. Por ejemplo, si tenemos un porcentaje de lista de espera que son materia de fácil resolución, podría ser una decisión que tuviéramos un centro pediátrico para adultos mayores que están prolongadamente en lista de espera. En fin, yo creo que hay para debatir mucho. Ya seriamente debatirlo con sustento, con sustancia, y que le demos el palo al gato. Ahora, y no denle miedo a lo que no nos corresponde, porque cuando tú argumentas de una determinada manera, los ministerios van cediendo y podemos hacer un gran centro ahí de especialidades. Entonces yo creo que hoy día, si tomamos el acuerdo de poner término al contrato, ya vamos a dar un paso, porque vamos a tomar la boleta de garantía y poner más recursos y resolver, listo ya. Y ahí vengamos con la mejor idea, pero previo análisis, porque el ojímetro no sirve en políticas públicas. Tengo la impresión sino que con datos concretos y vamos resolviendo mayoritariamente los problemas. Bernardita. Sí, bueno, yo escuché atentamente lo que usted acá y los colegas también proponen. A mí no me parece mala idea destinar ese centro para un tema para las personas mayores, considerando que Chile enfrenta grandes desafíos con respecto a este grupo etario, considerando que casi el 20% de la población chilena es persona mayor. Sin embargo, el Centro de Especialidades Médicas se implementó precisamente para especialidades médicas, ¿ya? Yo le quiero contar a este consejo que ahí se pretendía instalar especialidades dentales, ecógrafos, mamógrafos, equipos para realizar radiografías, medicina interna, psiquiatría. Sabemos que Chile enfrenta una crisis tremenda de salud mental. 2 de cada 3 chilenos ve la salud mental como uno de los principales problemas de salud en Chile. Sabemos que a nuestros vecinos también les cuesta mucho conseguir estas horas. Acá nosotros tenemos un COSAM,
un psiquiatra, pero lamentablemente no da abasto. Traumatología, cuántas personas mayores también, nosotros que recorremos la comuna sabemos que nuestros vecinos necesitan también traumatólogos, así que a mí me parece bien que podamos dar una vuelta a qué vamos a hacer con este centro, con datos concretos, como dice usted, alcalde. Quizás también podríamos preguntar también y que sea una decisión más participativa. A los granjinos también podemos preguntarle qué es lo que quiere, lo que se necesita. Así que eso, alcalde, estoy de acuerdo con que podamos tener quizás otra jornada para poder definir más exhaustivamente cuál va a ser el destino de este centro, alcalde. Muy bien. Entonces, propongo que votemos el acuerdo de poner término administrativo para terminar definitivamente el edificio y realicemos 2 jornadas o 3 jornadas de consulta. Yo asumo la consulta ciudadana, comunitaria, me parece bien, escuchando especialistas en atención primaria, cifras, datos que nos entreguen y tomar la decisión que nos parezca más conveniente. ¿Le parece? En votación, don Juan Valdés. Apruebo, alcalde. Señor Valdés. Apruebo, alcalde. Señora Bernardi. Apruebo. Señora. Apruebo, alcalde. Señor Moreno. Apruebo, alcalde. Señora Osorio. Perdón, de la Jara. Apruebo, alcalde. Apruebo, alcalde. Señora Osorio, ahora sí. Se da por aprobado. Habiéndose cumplido el propósito de la reunión, esta se levanta. Muchas Muy bien. gracias. Que tengan un buen día. Igual usted.